Somos alumnos de la Universidad Hispanoamericana de la clase de Facultativa, quienes se integran Yarek Sevilla y Master Vallejos. Esta presentación muestra acerca de la introducción a la infraestructura de Active Directory. Este módulo sirve de introducción a la estructura lógica y física del servicio de directorio Active Directory y su función como servicio de directorio. Además, presenta los complementos, las herramientas de línea de comandos y Microsoft Windows Script Hub que se pueden utilizar para administrar los componentes de Active Directory y los procesos de diseño, planeamiento e implementación de Active Directory. En introducción tenemos qué es arquitectura de Active Directory, cómo funciona Active Directory, procesos de diseño y planeamiento e implementaciones de Active Directory. En arquitectura de Active Directory tenemos qué funciones desempeña Active Directory, estructura lógica de Active Directory, estructura física de Active Directory, qué son los maestros de operaciones, qué funciones desempeña Active Directory, centralizar el control de los recursos de red, centralizar y descentraliza la administración de recursos, almacenar objetos de forma segura en una estructura lógica, optimizar el tráfico de red. La estructura lógica de Active Directory comprende los siguientes componentes. Active Directory proporciona un almacenamiento seguro de información acerca de los objetos en su estructura lógica jerárquica. Los objetos de Active Directory representan a los usuarios y los recursos como equipos e impresora. Algunos objetos son contenedores de otros objetos. Una vez que se ha comprendido el propósito y la función de estos objetos, se puede realizar diversas tareas, entre las que se incluyen la instalación, configuración, administración y solución de problemas de Active Directory. En estructura lógica de Active Directory tenemos árboles de dominio, que son un conjunto de dominios, objetos, que vienen siendo impresoras, usuarios, equipos, que al mismo tiempo son unidades organizativas, y bosque, que es todo lo que contiene. Objetos son los componentes más básicos de la estructura lógica. Las clases de objetos son plantillas o planos técnicos para los tipos de objetos que se pueden crear en Active Directory. Cada clase de objeto se define mediante un grupo de atributos que se definen los posibles valores que se pueden asociar a un objeto. Cada objeto posee una única combinación de valores de atributos. Unidades organizativas. Se puede utilizar estos objetos contenedores para estructurar otros objetos, de modo que admitan los propósitos administrativos. Mediante la estructuración de los objetos por unidades organizativas, se facilita su localización y administración. También se puede delegar la autoridad para administrar una unidad organizativa. Las unidades organizativas pueden estar anidadas en otras unidades organizativas, lo que simplifica la administración de estos objetos. Dominios. Se trata de las unidades funcionales centrales en la estructura lógica de Active Directory, que son un conjunto de objetos definidos de forma administrativa y que comparten una base de datos, directivas de seguridad y relaciones de confianza comunes con otros dominios. Los dominios proporcionan las tres siguientes funciones: un límite administrativo para objetos, un límite de administración de la seguridad para recursos compartidos, una unidad de replicación para objetos. Árboles de dominios. Los dominios que están agrupados en estructuras jerárquicas se denominan árboles de dominio. Al agregar un segundo dominio a un árbol, se convierte en secundario del dominio raíz del árbol. El dominio al que está adjunto un dominio secundario se denomina dominio primario. Un dominio primario puede tener a su vez su propio dominio secundario. Bosques. Un bosque es una instancia completa de Active Directory. Consta de uno o varios árboles, en un árbol de solo 2 niveles, que se recomienda para la mayoría de las organizaciones. Todos los dominios secundarios se convierten en secundarios del dominio raíz del bosque para formar un árbol contiguo. El primer dominio del bosque se denomina dominio de raíz de bosque. Estructura física de Active Directory. Entre ellas tenemos sitios, controladores de dominios, vínculos WAN. Estructura física de Active Directory. A diferencia de la estructura lógica que se basa en requisitos administrativos, la estructura física de Active Directory optimiza el tráfico de red mediante la determinación del lugar y el momento en que se produce la replicación y el tráfico de conexión. Para optimizar el uso de ancho de banda de red de Active Directory se debe comprender la estructura física. Los elementos de la estructura física de Active Directory son los siguientes: controladores de dominio. En estos equipos se ejecutan Microsoft Windows Server 2003 o Microsoft Windows 2000 Server y Active Directory.
Cada controlador de dominio realiza funciones de almacenamiento y replicación. Un controlador de dominio solo puede admitir un dominio. Para asegurarse de la disponibilidad continua de Active Directory, cada dominio debe disponer de más de un controlador de dominio. Sitios de Active Directory. Estos sitios son grupos de equipos conectados correctamente. Al establecer sitios, los controladores de dominio de un único sitio se comunican con frecuencia. Esta comunicación minimiza la latencia dentro del sitio, es decir, el tiempo necesario para que un cambio realizado en un controlador de dominio pueda replicarse en otros controladores de dominio. Se pueden crear sitios para optimizar el uso de ancho de banda entre los controladores de dominio que están en ubicaciones diferentes. Vínculos WAN. Es la unión de dos sitios por medio de un vínculo WAN que funciona de comunicación entre los controladores de dominios. ¿Qué son los maestros de operaciones? Funciones para todo el bosque, maestro de esquema, maestro de nombre de dominio. Funciones para todo el dominio, maestro de RID, emulador de PDC, maestro de infraestructuras, emulador de PDC, maestro RID, maestro de infraestructuras. Primer controlador de dominio en el dominio raíz del bosque. Funciones para todo el bosque. Estas funciones son únicas para un bosque y son las siguientes. Maestro de esquema. Controla todas las actualizaciones del esquema. El esquema contiene una lista general de clases, de objetos y atributos utilizados para crear todos los objetos de Active Directory, como por ejemplo usuarios, equipos e impresoras. Maestro de nombre de dominio. Controla la adición o la eliminación de dominios del bosque. Solo el controlador de dominio que posee la función de maestro de nombre de dominio puede agregar un nuevo dominio al bosque. Solo existe un maestro de esquema y un maestro de nombre de dominio en todo el bosque. Funciones para todo el dominio. Estas funciones son únicas para cada dominio de un bosque y son las siguientes. Emulador de controlador de dominio principal, PDC, Primary Domain Controller. Funciona como un PDC de Microsoft Windows NT que admite controladores de reserva, BDC, Bytecode Domain Controller, que se ejecuta en Microsoft Windows NT dentro de un dominio de modo mixto. Este tipo de dominio dispone de controladores con Windows NT 4.0. El emulador de PDC es el primer controlador de dominio que se crea en un dominio nuevo. Maestro de identificadores relativos. Al crear un objeto nuevo, el controlador de dominio crea una nueva entidad principal de seguridad que representa el objeto y le asigna un único identificador de seguridad. SID, Security Identifier. Este SID consta de un SID de dominio, que es el mismo para todas las entidades principales de seguridad creadas en el dominio, y un identificador relativo, RID, Relative Identifier, que es único para cada entidad principal de seguridad creada en el dominio. El maestro de RID asigna bloques de identificadores relativos a cada controlador de dominio. A continuación, el controlador de dominio asigna un RID a los objetos creados a partir de su bloque asignado de identificadores relativos. Maestro de infraestructuras. Al desplazar objetos de un dominio a otro, el maestro de infraestructuras actualiza las referencias a objetos de su dominio que apuntan al objeto en el otro dominio. La referencia al objeto contiene el identificador único global, GUID, Globally Unique Identifier, del objeto nombre completo, y un SID. Active Directory actualiza periódicamente el nombre completo y el SID en la referencia al objeto, para que se reflejen los cambios realizados en el objeto real, como el desplazamiento dentro del dominio o entre ellos, y la eliminación del objeto. Cada dominio de un bosque dispone de su propio emulador de PDC, maestro de RID y maestro de infraestructuras. ¿Cómo funciona Active Directory? ¿Qué es un servicio de directorio? ¿Qué es un esquema? ¿Qué es el catálogo global? ¿Qué son los nombres completos y los nombres completos relativos? ¿Qué es un servicio de directorio? Un repositorio de información estructurado sobre personas y recursos de una organización. Un dominio en la unidad básica de la organización de seguridad básica de la Active Directory. Dentro del dominio nos encontramos con usuario, impresora, etcétera. Y por ejemplo, ¿qué es un esquema? Una definición para todo el bosque de clase de objetos y atributos que se pueden extender. Los cambios en el esquema
se pueden volver a definir o desactivar. Ejemplos de clase de objeto, ejemplos de atributos. ¿Qué es el catálogo global? Un repositorio que contiene un subconjunto de los atributos de todos los objetos de Active Directory. Catálogo global y solo lectura. ¿Qué son los nombres completos y los nombres completos relativos? Los nombres completos identifican el dominio de un objeto y de la ruta para llegar a él, como por ejemplo, administración de Active Directory, herramienta y complemento administrativo de Active Directory. Administración de Active Directory. Administración centralizada permite que un único administrador administre los recursos de forma centralizada. Permite a los administradores localizar información y objetos de grupos. Utilizar directivas de grupos para especificar las configuraciones y controladores en el entorno del usuario. Administración descentralizada permite la delegación y responsabilidad administrativa de la red para unidades organizativas específicas a otros administradores. Permite la delegación de tareas específicas en una unidad organizativa. Herramienta y complemento administrativo de Active Directory. Complemento MMC administrativo, usuario y equipos de Active Directory. Dominio y confianza de Active Directory. Sitios de servicio de Active Directory. Esquema de Active Directory. Herramienta administrativa en línea de comando. Microsoft Windows Script Hubs. Proceso de diseño, planeamiento e implementación de Active Directory. Información general del diseño, del planteamiento e implementación de Active Directory. Proceso de diseño de Active Directory. Proceso de planteamiento de Active Directory. Proceso de implementación de Active Directory. Información general del diseño, planeamiento e implementación de Active Directory. Diseño de Active Directory basado en los requisitos empresariales de la organización. Plan de implementación de Active Directory basado en los aspectos técnicos del diseño. Se traduce en directrices de implementación de Active Directory en una estructura de dominio y bosque. Proceso de diseño de Active Directory. Las tareas de diseño incluyen recopilación de información organizativa, análisis de información organizativa, análisis de opciones de diseño, selección de un diseño, perfección del diseño. La salida de proceso del diseño incluye el diseño del bosque de dominio, diseño de la unidad organizativa, diseño de sitio. Proceso de planeamiento de Active Directory, estrategia de cuenta, estrategia de auditoría, plan de implementación de unidad organizativa, plan de directorio de grupo, plan de ubicación de servicio, plan de implementación del software, plan de implementación de sitios, plan de implementación. Proceso de planeamiento de Active Directory. Estrategia de cuenta permite incluir información como directrices para nombre de cuenta y directiva de bloqueo, la directiva de contraseña y las directrices para las configuraciones de seguridad de objetos. Estrategia de auditoría permite determinar cómo supervisar las modificaciones de objetos de Active Directory. Plan de implementación de unidad organizativa. Permite definir qué la unidad organizativa crear y cómo crearlas. Por ejemplo, si el diseño de unidad organizativa especifica que la unidad organizativa se van a crear de forma geográfica y se organizarán por unidades empresariales dentro de cada área geográfica. El plan de implementación de unidad organizativa define las unidades organizativas que se van a implementar como salen. El plan también proporciona directrices para la delegación de autoridad. Plan de directivas de grupos permite determinar quién crea vínculos y administrar los objetos de directivas de grupos y cómo se implementa la directiva de grupo. Plan de implementación de sitios permite especificar los sitios vínculos a sitios y la programación de vínculos también permite especificar programación de intervalos, replicación y la directriz para garantizar la configuración de replicación entre sitios. Plan de implementación del software permite especificar cómo utilizar la directriz de grupo para implementar un nuevo software y las actualizaciones del software. Por ejemplo, se pueden especificar si las actualizaciones del software son obligatorias u opcionales. Plan de ubicación de servicio permite especificar la ubicación de los controladores de dominio, servidores de catálogo global, servicios DNS, integrados de Active Directory y maestros de operaciones. También permite especificar si habilitará el almacenamiento en caché de permanencia al grupo universal de sitios que no dispone de un servicio de catálogo global. Una vez completado el plan de cada componente, combínelo para formar el plan de implementación de Active Directory completo.
Proceso de implementación de Active Directory. Para implementar el plan de Active Directory, implemente la estructura del bosque de dominio y DNS, cree una unidad organizativa y un grupo de seguridad, cuentas de usuario y equipo, directiva de grupo, implemente sitios. Concluimos con nuestro proyecto. Se despide Yarek Sevilla y Maxwell Vallejo.